La masonería trabajaba eso, pero cuando se cansó del cristianismo pasó a llamarse republicanos. Cuando se hicieron republicanos se convirtieron en los primeros libertadores, San Martín, Bolívar y gente así, ¿no? Acá no sé cuáles fueron. Empezaron a ser libertadores de esa información. Después pasaron a ser políticos, economistas, y bueno, y hoy son un dedo en la llaga, ¿no? Como que molestan un poco. ¿Por qué? Porque la masonería se cerró demasiado. Siempre fue cerrada porque siempre los quisieron matar, ¿sí? Imagínense ustedes si alguien los persigue toda su vida. No se van a querer abrir, van a querer correr siempre, ¿no? No porque a ver si me matan, no porque... Entonces la masonería se hizo de una fuerza muy potente para sobrevivir. Y cree que si dando la información al resto, ellos pierden esa fuerza. Pero ya no sirve. Lo que sucedió acá fue esto, que cuando el Vaticano empezó la Inquisición por conquistar Sudamérica y Centroamérica, las tierras del poder del futuro, cuando empezó la Inquisición, hubo un grupo de personas que se rebelaron. Yo voy a dar vuelta a un montón de historias que por ahí a lo mejor ustedes los tienen como negativos, acá yo lo estoy tratando todo de positivo, ¿sí? Para que encuentren el centro y no pensemos en que hay gente mala y buena. Cuando empezó la Inquisición, hubo gente que no estaba de acuerdo. Esa gente creía que el único conocimiento no era de Dios, sino del hombre a través de la experimentación, del descubrimiento. Esa gente, en el siglo XVII y XVIII, se hicieron llamar los iluminados, ¿sí? Le dijeron al Vaticano, ustedes son los únicos que no están iluminados, ¿sí? Nosotros somos los iluminados. En el norte de Italia, en Milán, en toda esa región, surge por primera vez el término Illuminati, ¿sí? Los Illuminati lo que hacen es trabajar la ciencia en contra de la Iglesia, por la Inquisición y demás. ¿Qué pasó? La Iglesia, como ellos estaban en contra, nos hicieron creer al pueblo que ellos eran malos, ¿sí? Y cuando a alguien toda su vida le dicen que es malo, ¿qué hace? Se convierte en malo, ¿no? O sea, se transforma en malo. Entonces, en realidad, el cientificismo, como le llamaban los Illuminati, quisieron hacer que la Iglesia termine con todo lo que estaba haciendo y empezase un mandato de luz sobre la tierra. Como no pudieron, se metieron dentro de la masonería para matar a la Iglesia. Y eso hizo que se carguen de un odio tan grande que generó que hoy nosotros estemos controlados también por esa energía Illuminati, ¿no? Como si fuéramos todos de la misma manada. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Estamos todos en la misma bolsa para ellos. Pero en realidad todos nos han querido ayudar, todos han estado por la evolución. Que en un momento u otro se confundan o se pierdan es otra cosa. Tenemos esto entonces. ¿Qué pasa? Papa del fin del mundo. La energía viene hasta el fin del mundo. 2012, fin del mundo, ¿sí? Es como que el universo ya es muy obvio, ¿sí? Ya no hay tanto enigma, ya es como muy obvio. Entonces, la cuestión es descubrir qué representan nuestros países, ayuda a entender por qué toda la energía del planeta está yendo hacia nuestros países, ¿sí? ¿Por qué viene toda la energía para acá? ¿Por qué ahora cada vez más gente de Europa está volviendo a Sudamérica, a vivir a Sudamérica, ¿sí? Se están mudando de nuevo para acá, como otra inmigración sutil, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que la energía de Norteamérica y Europa vuelva a Sudamérica? ¿Cuál es el rol de nuestros países? Entonces, estos países, los países andinos, tienen una información muy importante. Esa información importante es la de todas las razas de la Tierra. Las primeras informaciones de las razas para volver a resurgir en la humanidad. ¿Dónde? En el cuerpo de la Gran Madre. La Gran Madre es algo que se nos habló en todo el planeta. Cada país que íbamos se nos hablaba de la Gran Madre. Y tenía que ver con 4 países. Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Se dice que, a ver si lo puedo dibujar acá.
que en la forma de la geografía se nos va diciendo todo lo que representa cada país. Entonces, Sudamérica, Perú, Bolivia, Chile, esto ya no es así, Chile, Argentina, representan esto en su forma. Una mujer embarazada, ¿sí? La panza, una mujer embarazada. Sus vértebras es Chile, la columna vertebral, las piernas, el pie. La mano, que sostiene un poder, el hombro y la cabeza, que es Bolivia. El cuello está acá. Entonces, incluso si uno va viendo las provincias de Argentina, se va dando cuenta que cada una representa un chakra. E históricamente, lo que sucedió ahí representa ese chakra, ¿sí? Cada ciudad tiene una historia que contar que está ubicada justo en el lugar necesario. Como por ejemplo Salta, que para mí es muy obvio. Salta se creó como medio de comunicación entre Lima y Buenos Aires. ¿Eso qué implica? La voz, la garganta, ¿sí? Comunicación. ¿Entre qué? El espíritu, ¿sí? El espíritu y la gestación, la creación. En el útero hay una región que se llama Tandilia, que es el lugar donde fueron muchos masones en su momento también para construir una nueva humanidad. Ahí hicimos otro encuentro el día 12-12-12 para poder dar la intención de que ese lugar era el lugar de la creación, de la gestación, en ese útero. Entonces, esto, cuando vamos buscando la información por el mundo, nos va hablando de cómo este lugar representa a esa gran madre o gran mujer que dicen en la antigüedad va a gestar la nueva humanidad. Muchas profecías hablan de eso. Uruguay es el fruto de eso. Paraguay es un gato que esconde y guarda la información, ¿sí? Es un gato al revés. La esfinge. Le decían la esfinge de Sudamérica. Entonces, este gato esconde esa información mientras la mujer está despertando. El problema es que Bolivia es un país muy cerrado. Como que la gente de Bolivia van así por la vida, ¿no? Y por eso tienen agachada la cabeza. Tienen que levantar la cabeza y mirar al frente, ¿sí? Cuando logren mirar al frente, podrán comunicar. El problema que tenemos nosotros como países andinos ahora, Argentina, Chile, Perú y Bolivia, es que ninguno de los cuatro nos queremos, ¿no? Como Argentina, Chile. Chile, los argentinos, ¿no? Perú no nos puede ni ver. Bolivia ni sabe qué hacemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Históricamente, Argentina no tiene cabeza. Se peleó con su espalda, ¿sí? Con su columna. Y el espíritu flotando por ahí, ¿sí? Entonces, como Perú está flotando, no sabe qué decirle al cuerpo y no sabe qué concretar hacia la nueva humanidad. Bolivia agacha la cabeza y no mira qué es lo que tiene que hacer en conjunto con los otros, ¿sí? Como que está ahí. ¿Por qué? Porque Bolivia perdió el alma. ¿Por qué perder el alma? Porque Chile le robó el Atacama. Cuando Chile le roba el Atacama a Bolivia, es toda esa región de acá, es por acá, en el cuerpo humano, donde entra el alma, ¿sí? Y el alma es el océano. En los continentes y los países, el océano representa el alma. Un país que no tiene ingreso de océano no tiene alma femenina.
le cuesta el alma femenina. Y si esta es la gran mujer, en la cabeza necesita el alma, ¿sí? Entonces algún día intentaremos de que recuperen un poco de océano. Es importante eso. Entonces, Bolivia es un caos. Si van a Bolivia se dan cuenta de que es un poco un caos todo, como que es la cabeza de cualquier persona, ¿no? Que no puede concretar. ¿Y Argentina qué es? Una mujer con muchas hormonas, ¿sí? Muchas hormonas que come y no tiene conciencia. ¿Ah? No tiene conciencia. Porque no tiene cabeza, pero tiene el embarazo, ¿no? Entonces, y no tiene tampoco sostén, porque Chile estamos peleados, ¿no? Ahora nos estamos hermanando más en conciencia. Bueno, entonces esto. Pero ahora, ¿qué representa Brasil? Obviamente, hay que tratar. Está. Fíjense que desde Europa, para llegar acá, había que pasar por Brasil. Brasil y Venezuela. Los atlantes, la antigua Atlántida, el lugar por donde llegó a los Andes fue Brasil y Venezuela, ¿sí? Cuando Atlántida quiso llegar al Titicaca para buscar la información de la humanidad, entró por Brasil y por Venezuela. A su camino le siguieron los egipcios antiguos. A su camino le siguieron los fenicios, que al camino fenicio lo siguieron los vikingos, y al camino vikingo lo siguieron los colonizadores europeos. Entonces, este territorio. Hay algo importante a tratar de esto y que tiene que ver con Europa también. Esperen que borro esto. Voy a pedir disculpas por una cosa. La historia de la humanidad y del universo es tan amplia que es muy difícil contarla linealmente, ¿sí? Por eso voy y vuelvo. Intenten, aunque no todo, acordarse algo de lo que fui diciendo, porque lo que dije es una hora, lo voy a explicar ahora de otra manera, ¿sí? Entonces es como que el universo es así. Bueno, esto es lo importante. Portugal. La geografía del planeta nos habla de cosas importantes. El Vaticano, estoy hablando de la historia del Vaticano, el Vaticano representa una hermandad con España. Una hermandad con España que llevó a la Inquisición, a que España impulse la Inquisición a las Américas y a Medio Oriente, ¿sí? Cuando esa Inquisición se lleva al resto del mundo, hay otras personas a la par que no estaban muy de acuerdo con la Inquisición. Esas personas eran las que habían descubierto en el Mar Muerto, en Jordania, en todos esos territorios, en Jerusalén, la verdadera historia que estaba escrita abajo de un templo, ¿sí? Cuando la Inquisición llegó a Jerusalén para matar a todos los musulmanes y liberar Tierra Santa con la muerte, esos caballeros que vinieron derrumbaron templos, ¿sí? Y cuando derrumbaron templos encontraron otros templos debajo, porque en Jerusalén es una ciudad construida en capas, ¿sí? Fueron puestas una arriba de la otra. Cuando se tira un muro, se encuentran un montón de cosas debajo, ¿sí? Y dentro de eso había un templo donde había información y que contaba una historia diferente de Jesús a la que tenía el cristianismo y por la cual estaban luchando los caballeros cruzados. Esos caballeros cruzados entonces descubren algo muy importante, que era que el legado del Cristo en la tierra no era simplemente de una persona que era carpintero. ¿Sí? ¿Carpintero se dice también? No era un carpintero. Era heredero de un feudo
que pertenecía a Miriam, María, ¿sí? Un feudo que pertenecía a Miriam. Miriam heredó ese feudo de otras castas de Judá. Esas castas de Judá vinieron exiliadas por el Sinaí. Esas castas exiliadas del Sinaí vivían en el río Nilo. Esas castas del río Nilo, hace mucho, mucho tiempo, fueron expulsadas por un señor que se llamaba Seth. ¿Sí? Seth. Seth expulsó a sus hermanos matando a uno de ellos. Seth era Usur o Osiris. ¿Sí? Osiris. Y la mujer de él, Isis, fue exiliada. ¿Conocen a Isis? Isis, sí. Isis fue exiliada. Entonces, ella se exilia y se va a vivir a lo que hoy es Judá, ¿sí? Israel. Vuelve otra vez con su hijo, Horus. ¿Lo conocen? El ojo de Horus. Horus forma un ejército que libera a Egipto, pero su madre nunca quiso volver a Egipto y se quedó con el feudo de Judá. Las familias de Isis se asentaron en Medio Oriente y les dijo a todo su legado que la sangre de ellos era real, ¿sí? Que ellos venían de una realeza y que esa tierra fue elegida para que la madre vuelva a llevar su mensaje a todos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué pasó? Miles de años después nace Jesús. Nace Jesús como heredero de todo eso, un feudo también, que empieza a hablar sobre toda esta información, canalizando también, pero con una sangre real, de hacía mucho tiempo, desde Isis, ¿sí? Entonces, esa historia que hace que Jesús explique que era importante que la mujer guíe al hombre en el futuro, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Le pasa su información no a Mateo, a Pedro, a quien sea, le pasa a Magdalena, Miriam Magdala, ¿sí? La María de la Torre sería, una cosa así. Miriam, la de Migdal, la de la Torre, lo que hace es hacer su propia religión, hasta que muere Jesús y Simón, San Pedro, como le llaman, Simón le dijo: cállate, niña, porque se te están subiendo los humos a la cabeza, ¿sí? Y la manda a Europa, que en ese momento Europa no era nada, ¿sí? La manda a Europa, a Galia, a Francia. La manda a Galia. Entonces, ¿qué sucede? Ahí ella funda su iglesia de sacerdotisas, ¿sí? De toda la información anterior. Pero estos caballeros descubren esa información, entonces empiezan a resguardar la información y se hacen llamar los caballeros del Temple, ¿sí? Los templarios. Los templarios empiezan a guardar esa información y vuelven a Francia buscando la historia de María Magdalena, cuidando la historia de María Magdalena. Esa historia de Miriam lo que hizo fue que los templarios dejen de ser muy cristianos al estilo Roma y empiecen a cuidar el destino de la mujer en el mundo, ¿sí? Empiecen a cuidar a la mujer. ¿Qué hizo eso? Que vuelvan a la mitología antigua, en la que Serapis y un montón de otros seres eran los importantes para la mujer, como por ejemplo el dios Baca, ¿sí? La diosa Baca, la diosa madre de todos, en la antigüedad, para muchas culturas, la vaca era sagrada. Vuelven con eso, entonces los cuernos, ¿sí? Y la cara de vaca. ¿Qué hizo eso? Que los cristianos que veían a esas mujeres honrar a la vaca, creían que era el diablo. Entonces los llamaron herejes y paganos, porque honraban a alguien con cuernos, que era el diablo. Pero en realidad eran madres que honraban a la divina madre. Entonces, ¿qué pasó? La Inquisición llegó a los templarios. Los templarios fueron también los cátaros, ¿sí? Los cátaros en el sur de Francia y Cataluña fue toda la región que intentó sostener esa información de la mujer. Pero cuando llegó la Inquisición, los templarios tuvieron que cambiarse de país.
Entonces, Suiza, muy así. Portugal, acá no me entra. Y Escocia, ¿sí? Escocia fue esto para los templarios, un lugar de resguardo, un triángulo, ¿sí? Una sagrada Trinidad que en su centro resguarda Francia, ¿sí? La tierra de María Magdalena, después de mucho tiempo. Ese triángulo lo que hizo fue hacer que los templarios se vuelvan los padres del corazón de Europa, haciendo que Suiza se independice y sea un país importante. Los templarios fueron los que crearon el banco, el primer banco de la historia, la primera economía para que todos estén bien. Después se transformó en otra cosa, pero al principio era eso. Portugal y Escocia también eran lugares de comunicación y de mirar más allá. Mientras este era el corazón, Suiza el corazón, Escocia era la conciencia, ¿sí? La conciencia y comunicación, y Portugal la visión del futuro, ¿sí? ¿Por qué visión del futuro? Porque no sé si se dieron cuenta que en Portugal está el rostro de una gran mujer, una anciana, con su tercer ojo acá en Galicia, ¿sí? La cabeza, la boca, la nariz, que es Lisboa, ¿sí? Madrid, en el oído, la conciencia en Cataluña, región cátara, y la divinidad en Francia, ¿sí? La libertad, igualdad, fraternidad, ¿sí? Entonces, Portugal era el país que miraba hacia América, era el país que tenía la conciencia puesta en que el futuro estaría en América, mientras que su vecina España quería conquistar América. Entonces, esto, como un fractal, pasa a América. La energía de España toma los Andes y en un tratado, el Tratado de Tordesillas, ¿no? Portugal pide la mitad de Sudamérica. Por alguna razón se lo dan. ¿Qué sucede ahí? Surge Brasil. Cuando surge Brasil, la tierra de Brasil, a diferencia de España, fue fundada y se le dio un propósito templario, que fue custodiar la energía de todas las razas, custodiar la energía de la mujer y abrir las puertas al resto del mundo a que ingrese la energía hacia el nuevo mundo. Brasil son las puertas, es las puertas hacia la nueva humanidad. Porque Portugal lo miraba, ¿sí? Portugal entonces pone aquí su energía, la energía de la visión, de la conciencia de lo nuevo, ¿sí? Entonces, a partir de eso, los templarios, a través de los masones y toda la energía templaria de Europa, vienen a Brasil y empiezan a fundar un nuevo mundo, empiezan a unir un nuevo mundo. Brasil, de casi todos los países sudamericanos, es el único que tiene todas las razas, ¿sí? Que conviven. En Argentina no, por ejemplo, ¿no? En Argentina hay mucha diferencia y no hay raza negra. Es muy importante tener raza negra. Y Brasil es de los pocos o los dos países sudamericanos que tienen raza negra. Entonces es importante. Es las puertas a todo lo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Ver lo siguiente. Si en estos próximos 200 años a 2000 años Sudamérica tiene el rol de hacer que la humanidad recupere la información, Brasil tiene la función de abrir las puertas para que esa humanidad venga y reconozca esa información. ¿Se entiende? Brasil es, en su forma, por más que no lo parezca, un cóndor, ¿sí? Como un gran cóndor, que lo que hace es proteger a la gran mujer. Pero en su útero, ese cóndor resguarda otra cosa. En Portugal, la energía de Portugal se la llama Lady Portia, ¿sí? Lady Portia es una energía femenina que pasó de Portugal a
Amazonas, ¿sí? A la Amazonía. Entonces, en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, hay un útero de la gran mujer, pero Amazonas es el útero de la humanidad, ¿sí? Por lo tanto, es algo que debe ser resguardado, cuidado, para que toda la humanidad pueda realmente venir, entrar a Sudamérica. La cuestión es la siguiente. Nosotros en Argentina y Chile y Perú y Bolivia trabajamos sobre los chakras de nuestros países para reconocer dónde está la energía, dónde se ubica la energía y qué hay que hacer con esa energía. Si yo elijo nacer en una provincia o en un estado, no es lo mismo que haber nacido en otro o el otro, porque tienen energías diferentes. Entonces, reconocer la información y la energía de cada territorio nos ayuda a nosotros a saber cuál es nuestra misión con ese territorio. Ya sabemos ahora que si eligieron Brasil es porque ustedes en sus manos tienen la posibilidad de abrirle las puertas al mundo. Ahora, ¿qué tiene que hacer cada región con eso? ¿Cuál es el rol, cuál es el papel de cada región? El Brasil entonces, a ver, voy a hacer esto para que se vea. Los chakras de Brasil. Esta imagen no la hice yo, bueno, la hizo Vanessa, no sé dónde está. ¿Por qué? Acá en Brasil, desde que iniciamos el viaje de Harwitum, se formaron grupos en todos los países, ¿sí? Y en Brasil se formó un grupo, también Harwitum, que en un momento tenía como tarea ver y buscar cuáles eran los chakras de esos territorios, cómo se movían, cómo se trabajaban esos chakras y empezar a buscar más información sobre esos chakras. Ella los dibujó más o menos así. ¿Ven los colores? ¿Sí? ¿Se ubican dónde están? Región nordeste, chakra base. ¿Sí? No es como una persona, sino que es como una espiral de información. ¿Ah? Chakra base. Amazonas, chakra sacro. Mato Grosso, plexo, Brasilia. ¿Por qué también fundar una capital justo en el plexo? ¿No? Es importante eso también. Creo que Brasil es uno de los pocos países que ha demostrado, España también, que es necesario llevar al plexo de un país una capital para que sea una red de equilibrio entre todos, ¿sí? Plexo. Después, Río de Janeiro, corazón, ¿sí? Es el corazón que abre las puertas al resto del mundo. Sao Paulo, el laringio, la voz. Y en el sur, Río Grande do Sul, que es el tercer ojo. Y cataratas, la corona. Entonces, todo este territorio que estamos viendo acá nos indica qué representa cada región, ¿sí? Nos indica más o menos la energía de esas regiones. Ahora, la cuestión es que nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre esto, porque no está toda la información dicha. Tenemos que empezar a buscar qué hay que hacer en estos territorios. Recordemos que hay una información importante que nos dice que Sudamérica, en los próximos 2000 años, es el territorio de la nueva humanidad. Y que Brasil va a abrir las puertas a eso. Otra historia que lo dice y que es muy importante por lo que van a vivir pronto es esto. Así cierro con la idea. En el mundo, les contaba el otro día, en el mundo hay una rueda magnética que le llaman la Nueva Jerusalén. Así, más o menos. Bueno, ¿se entiende lo que es? Sí. La Nueva Jerusalén es un punto energético que como eje puede tener centro de África,
pero que es una rueda magnética de 4 ruedas que va girando alrededor de un ciclo constante. Ese ciclo es Sudáfrica, Medio Oriente, norte de Europa, Brasil. ¿Sí? Más o menos, así. Esa rueda magnética lo que va haciendo en el planeta es utilizar la energía de lo que sucede en esos lugares para expandir la energía hacia el resto del mundo y la información hacia el resto del mundo. ¿Sí? Entonces, cada tantos años, no me acuerdo si cada 50 y algo, no me acuerdo bien cuánto tiempo es, va cambiando esa rueda de un punto al otro. Y normalmente, mientras va cambiando, demora unos 5 o 6 años en irse de cada territorio, esa rueda, un tiempo largo demora, y en ese tiempo que está ahí suelen pasar cosas importantes que llaman la atención al resto del mundo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Por ejemplo, Medio Oriente siempre pasa algo que llama la atención. Medio Oriente. Europa es la que maneja la economía mundial, la que administra todo, pero van pasando cosas importantes y cada vez más rápido. En África, bueno, África tiene la energía de surgir, ¿no? De resurgir las cosas. Pero si nos vamos fijando tiempo atrás, ¿sí? en esta rueda magnética, nos vamos a dar cuenta que en ese periodo que le corresponde a cada territorio se dieron los Juegos Mundiales, o fútbol, o mundial, o las Olimpiadas. ¿Sí? La Copa del Mundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Copa del Mundo. Sudáfrica, Inglaterra, Brasil. ¿Sí? Pero de Brasil hay algo importante. Lo que es importante de Brasil es que en menos de 2 años se dan las dos cosas, la Copa y los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Se dice que la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos es una imagen transmitida a todos los países que si justo esta rueda magnética llega en el momento en que se da eso en ese país, se emite una onda que llega a través de la tecnología, satélites, ¿sí? A todas las casas de todos los países, ¿sí? Y que abre una puerta importante a toda la humanidad, frecuencialmente. Es como si las estrellas y la Confederación Galáctica utiliza esa energía para transmitir un mensaje, ¿sí? Algo así. Es la primera vez en décadas o siglos que cosas tan importantes coinciden en el mismo país dentro del mismo ciclo. Sí. También la Jornada Mundial de Juventud, bueno, pero eso es este año, ¿no? Sí. La rueda magnética llega en el 2014, acá. Pero es importante también otra cosa respecto a la Jornada Mundial de Juventud. Entonces, ¿qué implica esto? La energía se va a centrar en Brasil, donde, en Río de Janeiro sobre todo, que es el punto de apertura del corazón. El día 30 de agosto, cuando pasé por acá, con el viaje de Harwitum, fuimos al Cristo a hacer un trabajo de activación en el Merkabah del Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo tenía que abrir los portales, magnéticamente, abrir el portal que trabajase sobre el ingreso de la nueva frecuencia desde Europa y desde Europa con esto, ¿sí? Abriese los brazos hacia el norte para que ingrese la información. Bueno, fue el día de los arcoíris, por suerte se notó que se estuvo haciendo algo. Los portales se abrieron. Entonces, esta información que viene desde allá, acá, empieza a expresarse en Brasil. ¿Y qué sucede? Se une otra cosa fundamental acá. ¿Recuerdan lo del juego que dije hace un rato largo? Cuando los sacerdotes, los humanos, le mostraban a los dioses que jugando un juego era mejor que pelear. ¿Se acuerdan?
esa historia? ¿Ya se olvidaron? Cuando conté sobre las razas, ¿sí? Las razas que estaban siendo controladas por los dioses, ¿sí? Las razas estaban siendo controladas por los dioses, ellos empezaron a hacer un juego para mostrarle a los dioses que en equilibrio, divirtiéndose, podían también mantener el equilibrio. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Está. Bueno, por eso voy y vuelvo. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque Brasil es las puertas de los Andes. ¿Sí? Por Brasil entra la energía hacia los Andes. Y ese juego era el fútbol. Ese juego del que hablaba era el fútbol, fútbol. Sí. Obviamente no era como hoy el fútbol, ¿no? Era diferente, era otro juego. Se jugaba con las manos, eso. Pero la explicación de aquel entonces, de ese juego, que lo jugaron los mayas, lo jugaban en Nueva Zelanda, en muchos países jugaban algo similar, ¿sí? Fue un juego para los dioses, para mostrar que los humanos podían hacerlo jugando, ¿sí? La pelota es el planeta. 11 razas, ¿sí? Que buscan el equilibrio del planeta. Antes no era rectangular, sino que era un óvalo sobre el cual se jugaba. ¿Qué implica esto? En los Andes están todos los registros de información que las 11 razas necesitan. Justo ahora, en Brasil llega el canal de información para el resto del mundo. Justo en Brasil se da el Mundial en el 2014, cuando esa información llega al planeta, a Brasil. Se abren las puertas hacia la humanidad a través de ¿qué? Ese mismo juego que en Asia se había jugado para mostrarle a los dioses el equilibrio. Entonces, tal vez, esta vez, sea que las razas vuelven a Brasil para abrir las puertas y Brasil les abre las puertas hacia el interior, hacia esa gran mujer donde están los registros de esas 11 o 22 razas, ¿sí? Es como si todo fuese una especie de juego, ¿sí? En el universo que nos muestra cómo todo lo que va pasando, todo coincide en un solo punto. La jornada también, el hecho de que el Papa venga y entre a Brasil por primera vez, o sea, después de salir de Roma, viene a Brasil, es el ingreso también de esa energía de Sudamérica hacia los Andes, otra vez. Porque aquí son las puertas del corazón, ¿sí? De los Andes. Entonces, por eso mismo, los fenicios, los atlantes, buscaban esta región. Después, los portugueses fueron los únicos que lograron asentarse en esta región para generar lo que están generando. Y hoy, en la era de Acuario, empezamos nosotros a tener que hacernos conscientes de lo que vinimos a hacer a esta tierra. ¿Qué vinimos a hacer? Justamente a reencontrarnos con el propósito de que nuestros países tienen una historia que contar y tienen algo importante que decirnos qué hacer. Así como nuestro cuerpo nos pide a veces que le demos agua, que le demos comida, los países nos piden que le demos conciencia, que le demos despertar, un trato. Nuestros países nos están pidiendo ahora, debido a que la energía planetaria está acá, ¿sí? Y nos lo demuestra a través de esas cosas. En el 2013, el Papa, 2014, Mundial, 2016, Juegos Olímpicos, cada vez más presidentas mujer, también, ¿no? Hay muchas cosas que se están mostrando en Sudamérica que abren las puertas hacia esto nuevo. Entonces, la cuestión que nos queda a partir de ahora, que es la tarea de ustedes, es reconocer de qué manera nosotros podemos traer toda esa información universal y aplicarla acá. Recordemos que internamente tenemos los chakras que tenemos que trabajar. Recordemos que la sociedad tiene también los chakras, ¿sí? Recordemos que nuestros países, que nuestra sociedad, que nuestro continente tiene los chakras, ¿sí? Entonces, viendo eso, lo que hagamos con nosotros, lo hacemos con los países, ¿sí? Lo hacemos con el resto.
Y la cuestión es a partir de ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Lo primero que hay que trabajar es el sonido, para conectarnos con nosotros mismos, ¿sí? Para conectarnos en sintonía con la tierra, practicar el sonido, el canto, la música. De esa manera es como empezamos a vibrar en sintonía. La frecuencia del sonido lo que hace es modificar el agua de nuestro cuerpo, la sangre. Según cómo utilicemos la frecuencia, se cambia todo lo que está en nuestro interior. Por eso, también en el 2012, estuvimos tratando de que la gente le cante a la tierra, a los lugares, a los monumentos, ¿sí? A los árboles, para que esa frecuencia llegue. Si nosotros ponemos la conciencia en ese lugar, entonces ese lugar nos responde en conciencia. A lo largo del mundo hicimos un viaje de conciencia y el mundo está respondiendo en conciencia muy claramente, con muchas cosas que antes parecían una cuestión esquizofrénica. Y hoy salen las noticias, ¿sí? Entonces, todo lo que vinimos hablando ahora cobra sentido. La cuestión es, ¿cómo hacemos ahora para trabajar en lo que viene? Vamos a tener que modificar nuestra economía, nuestra política, nuestra educación. Empieza la modificación de todos los sistemas, reconociendo la historia. ¿Por qué Portugal quería este territorio? ¿Por qué los templarios quisieron Portugal? Ir para atrás, ¿sí? Ir a la historia. ¿Qué es lo que tiene oculto? ¿Cuál es la información que tiene toda esa historia y que hoy tenemos que aplicar acá, en nuestro territorio? Cuando descubramos y hagamos público y consciente cada vez más lo que representa cada uno de estos territorios, entonces despierta la conciencia de los países y se unen los países, ¿sí? Es importante que haya límites, que haya países, porque solo así reconocemos la personalidad para la cual trabajamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Si no tenemos límites, no sabemos para quién estamos trabajando, por qué vinimos. Entonces, como el tiempo mismo nos muestra en nuestra vida que tenemos un límite, los países tienen una frontera que nos muestran el lugar de trabajo. Brasil, entonces, tiene un gran rol por delante. Antes de que Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia y Ecuador comiencen a trabajar para la nueva humanidad y gestar la nueva humanidad, Brasil tiene que abrir las puertas a esa nueva humanidad, ¿sí? Y ese es el primer trabajo. Por eso, la tarea que les dejo y que van a tener que seguir haciendo es buscar más información, descubrir por qué ustedes eligieron nacer en este lugar, por qué ustedes eligieron vivir en esta vida, en este país, en este continente. Hayan nacido acá o no, pero por qué eligieron este lugar, qué información les ofrece. Buscarla afuera, en los árboles, en la historia, los monumentos, en la propia historia, ¿sí? Todo eso nos va a ir ayudando a armar un gran rompecabezas, ¿sí? Un puzzle, para saber a qué vinimos, qué es lo que estamos haciendo. Construyendo hacia adelante todo lo que viene. Todo lo que viene vamos a tardar 50 años más en trabajarlo, pero tenemos que empezar por el sonido. Tenemos que empezar por lo que es la palabra. Como dijimos al principio, en el universo todo empezó a través del sonido. Todo empezó con un Om, todo empezó con una gran frecuencia. Para volver a empezar Acuario, los próximos 2000 años, los próximos 12.000 años, también tenemos que empezar con el sonido. Empezar con el canto, con la frecuencia y alinearnos nosotros con nuestra propia frecuencia, la de nuestra ciudad, la del país, la del continente y la del planeta entero, ¿sí? Para poder estar en sintonía con esa ola que nos está transformando. Por eso la intención de hoy también es que después de hablar de todo esto, trabajemos el sonido, ¿sí? Trabajemos un poco con todo esto que estamos hablando dentro nuestro a través del canto. Pero ustedes tienen que cantar, ¿sí? Ustedes tienen que trabajar esa frecuencia para que realmente podamos ir integrando todo esto. ¿Se entendió desde el principio? Hay muchas cosas que tuve que sacar de información porque obviamente es imposible. Son muchas cosas, pero me parece importante trabajarlas desde el origen, porque vieron cómo
desde las bases primordiales del universo, trabajamos ahora las bases que empiezan esta nueva era. ¿Sí? ¿Acá? ¿Escucharon? No. Que por qué Brasil, por qué ustedes, nosotros acá, tienen que abrir como país las puertas a la nueva humanidad. ¿Qué pasa? ¿Que en el resto del mundo no va a poder vivir la humanidad? ¿No? Sí, va a poder seguir viviendo. Lo que sucede es que Sudamérica tiene algo que es muy bueno, que es la flexibilidad. ¿Sí? Es un continente flexible, que abre su conciencia a lo que sea. No tiene estructura, una rigidez. Cuando una humanidad necesita ser flexible, necesita la energía de Sudamérica. ¿Sí? Entonces, la crisis europea hace que los europeos quieran volver a Sudamérica. La crisis norteamericana hace que también quieran venir a Sudamérica. Asia, buscan Sudamérica, porque saben que es un continente que está despertando. Saben que es un continente que promete mucho a futuro y donde todo está por hacerse. ¿Sí? Hay muchas cosas por hacerse. Acá no sé si tanto, me parece que sí, pero en Argentina hay mucho territorio. No significa que haya que llenarlo de gente, sino que hay mucho por hacer. ¿Sí? En Sudamérica hay mucho por hacer, cosa que en los otros no. Ahora la pregunta es, ¿por qué África no? Si África también tiene mucho territorio. Porque África ya no tiene la energía vital de la Kundalini. ¿Sí? La energía vital está en Sudamérica. Y eso es un magnetismo que atrae. ¿Sí? Esa es la diferencia. África ya no tiene esa energía. Sí, la vida va a ser posible y demás, ¿no? Pero es muy probable que haya algunos caos en Europa o lo que sea, que haga que sea un poco más imposible vivir tranquilos. Es posible, ¿no? Y Sudamérica da la posibilidad para que todos puedan hacerlo. Cosa que uno va a Europa y es todo muy rígido, y en Sudamérica llega y puede hacer cualquier cosa, ¿no? Es la flexibilidad. Ahí voy. Ahí voy, sí. ¿Ah? Sí, cuando la Kundalini atraviese Sudamérica, va hacia la Antártida. Cuando llegue a la Antártida y se active la energía antártica, el planeta entra en una glaciación. ¿Sí? O sea, se congela. Ya está pasando. ¿Vieron que dicen se derriten los polos? ¿Se están derritiendo los polos magnéticos? ¿Derretir cómo es? Sí. Bueno. Se derriten los polos, perdón. Polo norte se está derritiendo, pero el polo sur no. La Antártida tiene cada vez más hielo. ¿Sí? No se entiende todavía por qué, cuando el polo norte se derrite, el polo sur se congela más. Cada vez hay más hielo. Entonces, ¿qué explica eso? La energía vital está dejando el norte. El magnetismo está yendo al sur. Entonces todo está creciendo en el sur. Sudamérica, Sudáfrica, Australia, todo ese territorio empieza a brotar, a crecer, porque la Antártida empieza a florecer. Cuando florece la Antártida, se empieza a congelar, hay más hielo, más frío en el planeta. Nosotros decimos que el calentamiento global, ¿sí? ¿Ah? Bueno, eso, ya lo escucharon. Que el calentamiento... Escucho muy raro, no entiendo nada. Eso, bueno, que... ¿A qué sí? Bien. Bueno. Es causa del hombre, ¿no? Del humano. ¿Sí? Pero en realidad no es causa del humano. El humano afecta una parte, pero es lo que se llama fiebre planetaria. ¿Sí? El planeta tiene fiebre. Cuando uno tiene fiebre,
es porque está sanándose, no porque se está enfermando, ¿sí? Entonces, cuando se calienta el planeta, se está sanando el planeta. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha fiebre? Nuestra madre, un paño frío, ¿sí? El frío acá. Eso se llama glaciación. La glaciación es el frío que va a venir en el planeta cuando la Kundalini llegue a la Antártida. No, en todo no. No. Y después vuelve a África. Y vuelve a resurgir el ciclo. Unos 26.000 años. ¿Ah? La unión de todo, ¿no? La unión de todo, la globalización en todos los aspectos, digamos. Esto lo que trabaja es el volver al centro, ¿sí? Todos antes nos separamos, ahora tenemos que volver. La información, por ejemplo, se separó en libros, en autores, ahora tenemos Google, ¿sí? Wikipedia. Ya está todo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Internet, por ejemplo, es los registros akáshicos de la Tierra, ¿sí? La tecnología del teléfono es la comunicación interplanetaria de los otros planetas acá. Una tecnología bastante pesada, pero es una práctica. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos está volviendo a unir para volver al centro, a la esencia. Antes yo no podría estar hablando acá con ustedes, ¿no? Porque no nos entenderíamos nada, ya nos está costando, no nos entenderíamos nada, ni hubiese llegado yo acá, ¿no? Entonces, todas esas cosas implican que la humanidad está volviendo al centro, hacia el centro del universo. Por eso la mezcla, el unirse, lo que hace es volver a ser neutro, ¿sí? Ya no a la dualidad ni la separación, sino a neutralizarse en todos los aspectos, tecnológico, raza, cultura, religión, en todo. Y eso es volver al centro, volver a lo que la Tierra está pidiendo ahora, volver a unirse. ¿Qué pasa? ¿Eh? Ah, está, bueno. Bueno, lo que me gustaría pasar ahora es a explicar algunas cosas mientras los movemos. Ah, no, o después nos movemos. Sí, el tiempo circular. Bueno, lo que vamos a trabajar ahora, como una pequeña parte de práctica, ¿sí? Es que teniendo en cuenta todo lo que vinimos hablando hasta recién, como dije, mi rol es de bibliotecario, yo lo que hago es intentar ordenar la información, después de la práctica no sé nada, para eso vine. Entonces, la cuestión era empezar con la primera base universal, trabajando la primera base, el sonido, ¿sí? Con Sabrina estuvimos trabajando en Argentina mucho el sonido frecuencial. Entonces, me gustaría que empecemos a trabajar con ella un poco esa frecuencia para encontrar ese equilibrio con nosotros, ¿sí?